Hola, en la presente videoclase veremos el tema de amplificador con BJT usando capacitores de acople y de paso. Antes de presentar el tema, primero recordemos lo que es un condensador y su impedancia representativa. Entonces tenemos aquí un condensador, digamos de una capacitancia C, de manera que tenemos su impedancia equivalente como una ZC, la cual entonces representa o corresponde a 1 sobre JWC, donde entonces W es la frecuencia angular definida como 2πf, donde F es la frecuencia en radianes por segundo. F es entonces en radianes por segundo. Entonces de esta manera esta impedancia tiene unidades de ohmios. Y su relación con la frecuencia entonces define que de acuerdo a la frecuencia, a esta frecuencia F, varía entonces una variación de esta impedancia. Es decir, la impedancia de un condensador entonces es una función de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener entonces que por ejemplo un cierto condensador, por ejemplo un condensador de 1 microfaradio y a una frecuencia de por ejemplo 100 Hz, entonces nuestra impedancia no es más que 1 sobre J 2pi por F por el condensador, entonces lo cual nos da 1591 ohmios, o mejor, menos J 1591 ohmios. Entonces esta es la impedancia de este condensador a esta frecuencia. Pero si colocamos la frecuencia, por ejemplo, de 10 kHz, el mismo condensador tiene ahora una impedancia, una ZC, de menos J 15,91 o 91 ohmios. Entonces vemos cómo la frecuencia determina la impedancia del condensador. Entonces, si yo continúo aumentando la frecuencia, llega un punto entonces que por cada década de aumento en la frecuencia, por ejemplo, si yo coloco aquí 10K, coloquemos 1 mega o 1 megahertz, entonces mi condensador pues será aproximadamente menos J0 ohmios. ¿Sí? Porque a 1 megas esto da 0.015 ohmios. Entonces vemos como a alta frecuencia mi condensador, este condensador tenemos aquí, se está comportando cada vez más como un corto, o sea, como un circuito cerrado. Entonces este propio condensador aquí en alta frecuencia se comporta como un circuito en corto, como un cortocircuito. Entonces este concepto se usa en análisis de amplificadores, como vamos a ver entonces en la videoclase presente. En esta imagen tenemos un amplificador con BJT en configuración emisor común, entonces que ahora posee, además de la fuente de C, también posee entonces una fuente AC ubicada en este punto y polarizado el circuito con resistencias R1, R2, RC, falta aquí el nombre de RC, coloquemos acá RC, la resistencia en el colector, RE y además una carga RL acoplada al circuito, al amplificador a través de este condensador. Entonces condensadores de acople, este condensador aquí y este condensador de aquí, y condensador de paso este de acá. Entonces vamos a definir qué es claramente cada condensador y vemos que están indicados ahí como C que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque te vamos a colocar esos condensadores allí con valores tales, o sea con un valor tal que a la frecuencia de mi fuente de entrada VI, o sea de esta fuente de entrada VI, ese condensador se comporte como un corto, es decir, su impedancia sea aproximadamente igual a un corto. Entonces, eso es lo que se desea cuando indicamos aquí que tenemos condensadores que tienden a infinito.
Es decir, un condensador que se considere grande, relativamente grande, no es para colocar aquí un tanque de 1.000.000 de faradios, ni mucho menos, sino condensadores que sean grandes de manera que a la frecuencia de mi señal de entrada esos condensadores se comporten como un cortocircuito, es decir, que su impedancia, que ya mostramos, 1 sobre JWC, donde este C se espera que sea grande, a una frecuencia W dada como 2πf, donde esta F, insisto, es la frecuencia de mi voltaje de entrada, entonces ese condensador se comporte aproximadamente como un corto, es decir, su impedancia sea aproximadamente de 0 ohmios. Entonces ahora coloquemos una definición formal de cada tipo de capacitor. Entonces capacitor de paso, el que está junto a la resistencia de emisor. Entonces se puede utilizar para poner en corto el resistor de emisor, incrementando así la ganancia del amplificador. Entonces los condensadores de paso que están en paralelo al condensador, a la resistencia de emisor, entonces tienen un objetivo importante, que es que a la frecuencia de la señal de entrada la amplitud o la ganancia del amplificador sea grande, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando miremos el modelo Pi, el modelo equivalente del amplificador, el resistor de emisor es un elemento que suele reducir la ganancia, pero si le colocamos un condensador en paralelo, entonces su impedancia equivalente, o sea, vamos a tener allí algo como esto, como la resistencia de emisor en paralelo con un condensador allí. Entonces ese paralelo en la frecuencia indicada, entonces va a hacer que la equivalencia o el paralelo de esto, que será entonces la resistencia RE en paralelo con la impedancia del condensador, tienda a ser 0, tiende a ser un corto, y eso entonces va a llevar a que se incremente la ganancia del amplificador. Entonces, dice acá, para lograr eso se selecciona un capacitor cuya impedancia en frecuencias de operación, o sea, en la frecuencia de operación, que es en la frecuencia de mi voltaje de entrada, ¿sí?, que es una función de la frecuencia, sea mucho menor que la resistencia del emisor. Es decir, la impedancia del condensador se espera que sea mucho menor a la R del emisor. ¿Por qué? Porque recuerden que en el paralelo, en todo paralelo, el equivalente siempre será menor al menor valor. Entonces, si tengo una impedancia del condensador menor a RE, entonces la equivalente pues será menor a este condensador, a esa impedancia del condensador. Entonces, si lo coloco que su impedancia sea próxima a 0, pues con mayor razón la equivalente también será próxima a 0. Entonces ese es el efecto del condensador de paso, aumentar la ganancia del amplificador, sea ganancia de voltaje o ganancia de corriente. Por otro lado están los condensadores de acople, entonces los cuales se requieren a la entrada y a la salida del circuito, como dice acá, para prevenir interacciones de DC entre etapas adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos entonces a hacer aquí un dibujito para esta parte. En sistemas de amplificación yo puedo tener varias etapas de amplificación, una etapa de ganancia 1, una etapa de ganancia 2, una etapa de ganancia N, o sea, varias etapas aquí de varias etapas de amplificación, de corriente, de voltaje o de ambos, de amplificación. Entonces, ¿qué sucede? Como ya hemos visto, pues cada amplificador entonces posee internamente, ¿cierto?, resistencias de polarización, también posee fuentes de voltaje VCC, ¿sí?, y también un transistor, ¿cierto?, un transistor, en este caso un BJT. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo conecto mi circuito o mis etapas de amplificación con las demás etapas, entonces el punto de operación que está aquí definido por la resistencia, o sea, el punto de operación Q, que está definido por el transistor, la resistencia de polarización, el VCC y todo lo que esté allí conectado internamente, entonces podrían ser afectados por lo que esté conectado posteriormente, ¿sí? O por ejemplo el A2 también, entonces este es Q, digamos Q1 para este caso. Acá también puede tener un Q2, o sea, un punto de operación del amplificador 2, aquí en esta parte del sistema, donde aquí siempre está conectado todo a tierra, o sea, todos tenemos aquí una conexión a tierra de cada interior del circuito. Entonces el amplificador tiene su punto Q de operación, su punto Q de polarización, punto de polarización,
que ya hemos definido antes, define la región de operación del circuito para que trabaje como amplificador, en este caso que estamos ahora analizando. Entonces, si yo hago esta conexión, cualquier elemento previo, ¿cierto? Previo o posterior al circuito también va a poder interactuar con ese punto Q que tengo allí conectado. Entonces, eso no, digamos, no se recomienda, no es algo deseado, porque entonces si, digamos, mi punto Q me costó trabajo escogerlo, recuerden que el punto Q es escoger la corriente de colector, la corriente de base y el voltaje de colector emisor, por lo menos, el punto Q es esta coordenada, por lo menos. Entonces cualquier cosa que yo le conecte, pues seguramente va a interactuar con la resistencia que tengo yo en el sistema, con la resistencia que tengo yo allí, y seguramente va a mover, ¿cierto? Esta conexión va a mover el punto Q2, el punto Q1 y el punto QN que haya luego de más amplificadores allí. Entonces, ¿qué se hace allí? También se colocan condensadores para aislar el punto de operación. Entonces, otra, recordemos el condensador. El condensador entonces tiene este componente, 1 sobre esta impedancia, pero a la frecuencia de C, ¿cuál es la frecuencia de C? W es 2πf. La frecuencia de C, o sea, la frecuencia de una señal de C es ¿cuál? Es 0. Es 0 Hz. Si una señal de C, usted quiere graficar una señal de C es aquella señal que se mantiene constante. Aquí está el eje del tiempo. Es decir, tiene un periodo infinito. O sea, el periodo de una señal de C es infinito. Por tanto, su frecuencia es 0. Entonces, ¿cuánto vale un condensador en frecuencia 0? 1 sobre J, W, que es 0, por el condensador que tú tengas allí colocado. O sea, eso tiende a ser infinito. Es decir, un condensador en DC se comporta como un circuito abierto. Recuerden que un circuito abierto es un circuito que tiene impedancia infinita. ¿Sí? Impedancia infinita. Entonces, este condensador C, aquí indicado, entonces a nivel de presencia de una señal DC, él se comporta como un circuito abierto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues si yo aquí borro esta parte, aquí, borro esto acá, y en lugar de esa conexión coloco allí un condensador, entonces estoy haciendo un acople de señal, y aquí conectado a esta parte de tierra por acá, y aquí a tierra, y aquí a tierra, y aquí a tierra, y aquí un condensador. Entonces, ante la presencia de elementos DC, como el VCC, el condensador se comporta como un circuito abierto, es decir, ningún aspecto de C de A1 interfiere con A2 y viceversa. Ningún aspecto de C de A2 interfiere con A1 porque en DC este condensador se comporta como un circuito abierto. O sea, no hay ninguna interacción en DC entre A1 y A2. Pero cuando coloco señal, el condensador pues tendrá entonces un efecto capacitivo cuya impedancia depende de la frecuencia de la señal. Recuerden que esta F también entonces corresponde a la frecuencia de la señal de entrada. Entonces cualquier frecuencia que esté en el sistema, es decir en A1 o en A2, queda aquí visualizado con la impedancia del condensador respectivo que está acoplando las dos etapas, la etapa 1 a 2 o la etapa 2 con la etapa A3 y así sucesivamente. Entonces la impedancia tiene ese efecto importante de anteseñal, su impedancia es 1 sobre JWC, donde W es 2πf y B 2πf y F es la frecuencia de la señal que estamos analizando allí, o con DC, pues esa F es 0 y por tanto entonces la impedancia es infinito. Entonces ese es el efecto del condensador. Abrirse ante señales DC, como la señal de polarización que hemos indicado allí, y definir una impedancia con un valor
concreto ante señales AC que tengamos aquí alimentando, por ejemplo, mi amplificador A1. Por ejemplo, o sea, si aquí tengo una fuente BI con una frecuencia dada, entonces esa frecuencia dada pues va a definir el valor de la impedancia concreta que tendrá el condensador en ese acople. ¿Ok? Entonces ese es el efecto de los condensadores, básicamente aislar el DC de A1, A2 y sucesivamente cada etapa de amplificación que haya en el sistema. Entonces por ello pues se dice acá que son necesarios para prevenir interacciones de DC entre etapas adyacentes, ¿sí? Para prevenir que haya una interacción DC que altere el punto de operación Q de cada etapa de amplificación. También cada par de etapas entonces logra ser acoplado con la siguiente etapa por medio de ese condensador, de manera que la impedancia de entrada de la siguiente etapa es la carga de la etapa anterior, es decir, mi impedancia de entrada de este amplificador A2, la impedancia de entrada, acaba siendo la carga que ve A1. O sea, ¿qué carga ve A1? La carga que ve A1, entonces es la impedancia de entrada de esto. O sea, si yo aquí colocara una impedancia de carga ZL, que generalmente hemos colocado como RL, esta impedancia de carga corresponde literalmente a la impedancia de entrada de la siguiente etapa. ¿Sí? Entonces también el condensador pues ayuda a definir cuál es la impedancia de carga en relación con su impedancia ZC en serie con la impedancia que esté conectada o que esté definida, o la impedancia equivalente definida al interior de ese amplificador A2. Y con todo ello entonces ese condensador de acople también tiene un papel importante en la respuesta en frecuencia del amplificador, porque como ya hemos visto, de acuerdo a la frecuencia que tenga nuestro sistema de entrada, nuestra señal de entrada, pues va a cambiar la impedancia de cada condensador y por ende va también a cambiar toda la respuesta que el amplificador tiene como tal ante cada frecuencia distinta. Eso se denomina respuesta en frecuencia del amplificador. Entonces ese es el efecto del condensador, un efecto bastante importante también en telecomunicaciones por el tema de la frecuencia. A altas frecuencias un amplificador en general se comportará muy distinto a un sistema de bajas frecuencias. Entonces, y eso, un sistema de amplificación, un sistema de comunicaciones, pues será crucial para tener la operación, el funcionamiento de ese amplificador en tu sistema de telecomunicaciones. Dicho lo anterior, en la siguiente diapositiva vamos a analizar ahora el efecto que tienen entre los condensadores de acople y el condensador de paso en el comportamiento del amplificador. En este caso, la configuración emisor común. Entonces, un efecto importante que surge de esos condensadores es lo que se menciona acá: la presencia de dos líneas de carga. Entonces, en la videoclase anterior se analizó la línea de carga DC que se encontraba aquí con esos interceptos que dependen entonces de la polarización DC en función del BCC y la resistencia RC y RE. Entonces vamos ahora a observar que con los condensadores colocados allí y el hecho que ahora aquí aparece una carga RL, que como se indicó en realidad es una ZL, pero por sencillez se coloca RL, entonces va a aparecer otra línea de carga, la llamada línea de carga AC, indicada aquí en esa parte, línea de carga AC, que tiene una pendiente de -1 sobre RCA o RAC. Vamos entonces en breve a analizar qué significa esto. Cuando tenemos entonces un sistema sin condensadores o con condensadores abiertos, en el caso de DC, que como se acaba de analizar, los condensadores en DC se abren, entonces ¿qué nos queda? Nos queda RE, RC y esto aquí quedaría abierto, o sea, esta conexión aquí quedaría abierta en DC, insisto, en DC. Entonces en DC nos queda aquí abierto esto, o sea, nos queda aquí abierta esta conexión. El condensador también queda abierto este condensador acá, o sea, queda aquí también abierto este condensador. Entonces se ve, queda visible, queda en operación RE, RC de este lado que siempre está en operación, R2 y R1, lo cual se analizó en la videoclase anterior, y allí encontramos la línea de carga DC que entonces se observaba en aquella videoclase que tenía una pendiente, esa línea de carga de -1 sobre RC más RE. A este término entonces se le conoce como la resistencia total DC. Aquí la resistencia total DC en el lazo colector emisor bajo condiciones de polaridad DC. Entonces esa RDC
Entonces es esto, este componente aquí, que será entonces RE más RC. Ahora, cuando tenemos condensadores cerrados, o sea, ya en el caso de que entonces ya aparece señal, entonces ya cuando tenemos señal, esta señal aquí, y no tenemos DC, digamos que el DC se apaga por efecto de superposición lineal, entonces ahora tenemos el efecto contrario. Tenemos aquí los condensadores en corto, este condensador acá se corta, y este condensador acá se corta, asumiendo que tenemos una impedancia de cada condensador que tiende a ser 0, dada la frecuencia de operación de la fuente de entrada, o sea, de esta fuente BI. Entonces allí tenemos ahora condensadores aquí cerrados, insisto, dada la frecuencia del voltaje de entrada, y entonces sucede el siguiente fenómeno. Entonces acá se observa este corto aquí en este condensador y en todos los condensadores, y ahora aparece entonces el efecto de RL, de esta RL, que va a interactuar con RC y con RE. Entonces vamos a ver en el siguiente tablerito esa relación que aparece cuando tenemos condensadores cerrados. Aquí entonces observamos el circuito de este lado, y aquí entonces el análisis a ser requerido para encontrar la resistencia que ve la conexión entre el colector y el emisor, lo cual será la resistencia RAC definida en la diapositiva. Entonces aquí el condensador, en este caso condensador, entonces cuando tenemos señal activa, VI activo, entonces tenemos el condensador aquí, que ahora está visible como un corto, y en este análisis AC entonces consideramos que la fuente VCC, que es el que da DC, esta fuente VCC acá, entonces se encuentra apagada. ¿Esto por qué? Pues porque vamos a aplicar principio de superposición. Entonces en ese comportamiento podemos encontrar aquí la relación entre el voltaje colector emisor que está acá, VCE, y acá es la corriente colector. Vamos a asumir que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. ¿Por qué sucede esto? Porque el beta, que ya se definió también antes, es un valor que suele ser muy grande, mayor de 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué se observa acá? Entonces aquí tenemos una caída de voltaje entre más y menos acá. En este paralelo, o sea, aquí observamos un paralelo entre estas dos resistencias, RC y RL, por las cuales pasa la corriente IC. Entonces podemos observar de allí que tenemos menos RC paralelo RL multiplicada por la corriente IC que sube, que viene subiendo por ese paralelo. Aquí está IC, y acá tenemos la caída BCE, entonces más BCE menos BCE, pongámoslo así, menos BCE por las polaridades más menos, y acá también la polaridad que gana esa resistencia, que entonces también sería menos, acá, menos RE que multiplica a IE, pero asumiendo IE, como ya indiqué aquí abajo, que es aproximadamente igual a IC, entonces por IC, y esto es igual a 0. Entonces esto es usando ley de voltajes de Kirchhoff. Ok, entonces podemos de aquí despejar de esa expresión que entonces BCE es menos RC paralelo RL más RE, que multiplica todo esto por la corriente IC. Entonces ese término que encontramos aquí, ¿qué corresponde? Entonces corresponde a la relación entre la corriente en el colector y el voltaje colector emisor en AC, ¿cierto? En AC, como estamos aquí analizando, en AC. Entonces se le llama esa relación entre el voltaje colector emisor y la corriente colector, pues es una resistencia que en este caso coincide con 1 sobre, menos RC paralelo RL más RE. Entonces una resistencia que solemos llamar resistencia de RAC. Entonces, ¿por qué RAC? Porque es la relación entre el voltaje y la corriente en el colector emisor en análisis AC.
análisis AC. Entonces este elemento, esta resistencia RAC, entonces crea otra línea de carga con pendientes, y recuerden que la gráfica suele ser IC versus IC versus voltaje colector emisor, ¿sí? Siendo entonces esta nuestra variable Y y esta nuestra variable X. Entonces por ende la relación de pendientes IC sobre BCE, entonces lo cual es una relación, una pendiente que entonces en este caso queda definida por el inverso de este término, o sea, queda definida por 1 sobre todo esto, sobre RAC. Entonces nos crea una línea de recta allí cuya pendiente es el inverso negativo de RAC, es decir, de RC paralelo a RE más, perdón, para RC paralelo a RL más RE. Entonces es lo que estamos ahora definiendo en la diapositiva. Entonces aquí definimos RAC como la resistencia total alrededor del lazo colector emisor, que lo acabamos de encontrar allí, bajo condiciones de AC, es decir, esto implica entonces haciendo el DC igual a 0, es decir, apagando la fuente DC por principio de superposición. Entonces aquí está, las fuentes DC se hacen 0 y los capacitores se consideran cortocircuitos, que fue lo que acabamos de asumir allí. Entonces encontramos RAC y RDC, que ya fue demostrado en la videoclase anterior. Entonces de ahí van a salir dos líneas de carga que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces están aquí las dos líneas de carga, la línea de carga AC en función de la pendiente de 1 sobre RCA que acabamos de demostrar, y la línea de carga DC, la cual tiene interceptos en BCC sobre, recuerden ese intercepto que también se demostró, que es BCC sobre RC más RE, que justamente ya entonces hemos definido como RDC, aquí está RDC y aquí está el intercepto, ¿sí? Y en el eje X aquí está el intercepto en BCC, ¿ok? Está la línea de carga DC, insisto que se trató en la videoclase anterior. Y ahora vamos a definir la línea de carga AC, que depende entonces de RAC que acabamos de encontrar, debido a la presencia de los condensadores en corto allí. Entonces, ¿qué se observa? Que dada la magnitud de esos elementos, que aquí está RE y aquí está RC, y acá tenemos RL paralelo a RC, recuerden que todo paralelo siempre es menor que sus componentes. O sea, RL paralelo a RC es menor, RL paralelo a RC será entonces menor siempre a RC. Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que esta suma, toda esta suma, será entonces siempre menor a RDC. Entonces, ¿qué indica eso? Que las pendientes son al contrario, es decir, siempre la línea de carga AC tendrá una pendiente mayor que la línea de carga DC, como si vemos aquí en la figura. Vemos que la pendiente de la línea de carga AC es mayor que la pendiente de la línea de carga DC. Entonces, esas líneas de carga, cada una, pues pasa también por el punto de operación Q. De manera que entonces las dos líneas de carga se requieren interceptar aquí en el punto de operación Q. ¿Sí? Entonces eso también nos va a ayudar a definir más adelante el punto de operación que se requiere en el sistema para poder obtener una buena amplificación en el amplificador basado en BJT. Dicho lo anterior, entonces podemos aquí recordar la ecuación de la línea de carga DC, que entonces se demostró en la videoclase anterior, que es el eje Y, aquí está el eje Y, que es la corriente de colector. Entonces la pendiente es menos 1 sobre RC más RE, multiplicado por X. Recuerden que esta es nuestra variable X, BCE, menos el voltaje BCC, que es el intercepto con el eje X aquí. Entonces ecuación que ya, insisto, se demostró en la videoclase anterior. Y ahora en la línea de carga AC, entonces podemos aquí plantear una ecuación de una relación de una línea recta. Recuerden que una línea recta entonces tiene la relación de Y menos YB, digamos el intercepto, entonces es igual a M la pendiente de X menos el intercepto, digamos XB, donde entonces estos son los interceptos con el eje Y y con el eje X respectivamente. Entonces en este caso, dado que, o también un punto de operación cualquiera, ¿cierto? O dado un punto de operación XB y YB, ¿sí? Cierto punto de operación, un cierto punto que pasa por esa línea recta. Entonces dado eso, entonces acá tenemos nuestro eje Y, que es la corriente, entonces IC como eje Y
y el punto de operación, sabemos que la línea recta va a pasar sí o sí por el punto de operación Q. Entonces IC menos ICQ igual a la pendiente, que entonces recordemos que la pendiente es 1 sobre RAC negativo, X, que X es nuestro eje X, entonces X, BC, y la otra coordenada, entonces así como tenemos acá ICQ, pues tenemos BCQ. Entonces esa es la ecuación de la línea recta, AC, o sea, debido ahora a la presencia de los condensadores de acople y de paso. Si despejamos de acá, entonces encontramos la relación de IC versus el voltaje colector emisor, es decir, de Y versus X. Aquí está nuestra X, otra vez, nuestra X, que entonces nos queda esto, lo cual entonces nos deja visible los interceptos. Aquí, por ejemplo, el intercepto con el eje Y, y también el intercepto que se puede entonces encontrar con el eje X. Entonces cada intercepto pues simplemente hacemos la variable respectiva igual a 0. Entonces para el eje X, o mejor para el eje Y, hacemos el eje X igual a 0, y para el eje X hacemos el eje Y igual a 0, y encontramos cada intercepto. Entonces acá está un IC', entonces el BCQ sobre RAC más ICQ, que se despejaría de acá. Aquí está tal cual este concepto. Aquí, tal cual este elemento acá. Entonces si hacemos BC igual a 0, pues siempre nos queda este término aquí, que es el intercepto, como ya mencioné, con el eje Y. Aquí está. Entonces IC', aquí está el intercepto con el eje Y de esa línea de carga AC. La línea de carga AC. Y el otro entonces nos queda haciendo IC igual a 0, despejamos BCE y nos queda entonces que el intercepto se llama BCC', vamos a llamarlo así. ¿Por qué BCC'? Solo por analogía con el BCC del intercepto de la línea de carga DC. Recuerden que la línea de carga DC, esta línea de carga DC, tiene acá el intercepto BCC. Entonces por analogía pues vamos a llamar aquí BCC', que corresponde a BCQ más ICQ por RAC o RCA. Aquí está, tal cual. Entonces ahí tenemos dos interceptos que entonces pasan, insisto, por el punto de operación Q. Aquí está el punto de operación Q, ICQ, verlo acá, ICQ y BCQ. Entonces tanto la línea de carga DC como la línea de carga AC deben pasar por el punto de operación Q. Entonces ese intercepto pues va a ser un punto importante, porque entonces debemos ubicarlo ojalá en un punto central para lograr una máxima ganancia, una máxima amplificación de nuestro amplificador de voltaje, en este caso del emisor seguidor que estamos ahora analizando. Ese concepto de máxima ganancia entonces se logra cuando tenemos máxima excursión. ¿Qué es máxima excursión? Entonces corresponde a la máxima amplitud aquí perpendicular a esta línea que se logra aquí en esta variación, que ya también se ha definido en la otra videoclase. Entonces cuando yo tengo una máxima amplitud positiva y negativa, entonces a esa variación es lo que hemos llamado aquí excursión. Entonces tenemos allí una máxima excursión si mi punto de operación Q pues se encuentra ubicado por aquí más o menos, aquí en la mitad del gráfico. Entonces si este punto Q lo ubicamos acá, entonces ahí pues mi perpendicular aquí en esta parte, entonces tendría una posibilidad de subir hasta esta región y luego descender hasta esta región de manera simétrica. O sea, habría una simetría entre la parte positiva, aquí la parte positiva, y la parte negativa aquí en la parte de abajo. Entonces eso se logra si logro ubicar el punto Q en ese centro del gráfico, como se indica entonces aquí en la explicación de la diapositiva. Entonces vamos ahora a encontrar con las ecuaciones de cada línea de carga cuánto entonces debe valer ese punto de operación Q para máxima excursión o para máxima ganancia, para máxima amplificación. Vamos entonces a contar a continuación esa expresión. Entonces para eso se requiere que mi línea de carga AC, como ya indiqué, está en el centro, o el punto de operación quede aquí en el centro. Entonces tengo aquí BCC', que ya se definió en la diapositiva anterior. Entonces el punto de operación Q apropiado, BCQ, es a este punto, entonces será tal para máxima excursión o para máxima amplitud, entonces será tal que sea BCC' medios, porque quiero que se ubique aquí en el centro, o sea, aquí en el centro, bueno, aquí en el centro de mi gráfico. Aquí en el centro de mi gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi BCQ pues debe ser un medio
de BSC', o sea, es decir, BSC' medios. Aquí BSC' medios. Para lograr entonces, insisto, esa máxima excursión, esa máxima amplificación que yo quiero en mi sistema de amplificación de voltaje. Para encontrar en términos concretos qué significa entonces ese BSC' medio, entonces tomo en cuenta cada línea de carga, cada ecuación que hemos encontrado antes. La línea de carga DC, que aquí está, de la videoclase anterior. Línea de carga AC, que entonces ya acabamos también de aquí de demostrar. Entonces el Y menos el intercepto, la pendiente, el X menos el intercepto. Y entonces consideramos la condición de BSC-EQ, que debe ser un medio de BSC'. Entonces esto lo podemos utilizar para reemplazar, por ejemplo, en esta ecuación de BSC', aquí BSC, y entonces encontramos que BSQ despejando pues será BSC' medios, es decir, entonces BSQ, BSC' y CQ. Entonces de esta ecuación nos queda que BSC' debe ser igual a 2 veces ICQ por RAC. Entonces de acá, de esta expresión, luego llevándola a esta condición de la mitad de la línea de carga, entonces encontramos que BSQ es simplemente igual a RAC por ICQ. ¿Okay? Entonces la relación entre el punto de operación BSQ y la corriente, que es ICQ, debe ser igual a RAC. Entonces miren la importancia de esa resistencia que hemos encontrado, porque la relación de voltaje determina la máxima excursión, o sea, la máxima amplificación posible o máxima amplitud del amplificador que estamos construyendo allí. ¿Okay? Entonces esto pues lo encontramos usando la línea de carga de C, la línea de carga de AC y los dos interceptos, el intercepto con el eje Y de la línea de carga AC, aquí está, que también se mostró en la imagen anterior, y el intercepto con el eje X, que también se demostró en la imagen anterior. Entonces ahí tenemos que esta es la coordenada, o mejor el punto de operación Q para máxima excursión, para máxima amplificación de este amplificador emisor seguidor. Aplicando ahora la ecuación 3, en la ecuación 1, esta ecuación 1, entonces encontramos cuánto debe valer el punto de operación Q en función de los parámetros externos del circuito, es decir, de la fuente BSC y las resistencias RDC y RAC. Entonces BSQ debe ser igual a este valor y ICQ también debe ser entonces BSC sobre RAC más RDC. Entonces parámetros ahora todos externos al circuito, la fuente de alimentación DC y las resistencias externas en AC y en DC que tenemos en el circuito. Entonces de esa manera encontramos las condiciones para máxima excursión o máxima amplificación de nuestro sistema. ¿Ok? En función de elementos externos, resistencias y la fuente DC que se conecta al circuito. Ahora, resumiendo entonces la videoclase anterior y esta videoclase, entonces encontramos acá la lección de la línea de carga AC para cualquier punto de operación, es decir, si está en el centro o está desviado un poco hacia arriba o hacia abajo. Entonces, de acuerdo al circuito en general mostrado acá, entonces recordamos que R1 y R2 se calculan de acuerdo a esas expresiones que también se han demostrado en la videoclase anterior, donde R1 depende de RB. Recuerden que RB es la resistencia equivalente que se ve en la base, RE por la fuente sobre BSC menos la fuente BB, que también es el voltaje Thevenin observado allí en la base, que entonces nos da esto, y R2, entonces se requiere que sea esa relación también de RB, BSC y la fuente BB equivalente de Thevenin en la base, por un lado, y la corriente de base, que es la que controla todo el circuito, entonces también se demostró en aquella videoclase que acaba siendo BBB menos BBQ, que se asume que es de 0.7, 0.65 voltios aproximadamente, voltaje encendido de un diodo, sobre RE más beta veces RE. Y también para máxima estabilidad del circuito en relación al punto de operación, entonces se encuentra que RB debe ser menor o igual a 0.1 veces beta veces RE. Entonces esto para estabilidad del circuito con relación al punto de operación. Y RDC, que se encontró en esta videoclase,
también utilizada en la videoclase anterior, RAC también encontrada en esta videoclase, y las ecuaciones de la línea de carga AC, ¿sí? La línea de carga AC, de la ecuación de la línea de carga DC y la ecuación de la línea de carga AC. Vamos aquí a escribir esto para recordarlo. Entonces aquí tomemos nota. Entonces esto es para estabilidad del punto de operación con respecto a beta. Estabilidad del punto Q con respecto a beta. Del punto Q con respecto a beta. ¿Por qué a beta? Porque vamos a ver en el video tutorial siguiente que beta puede variar considerablemente. Entonces si beta varía, pues suele modificar el punto de operación, pero si uso esta expresión, entonces mi circuito queda inmune o casi inmune a las variaciones del punto de operación con respecto a ese beta, entonces eso se logra teniendo en cuenta esta desigualdad. Entonces de nuevo aquí la línea de carga DC, recuerden que entonces ambas líneas de carga se cruzan en el punto de operación Q y la línea de carga AC. Cada una con su respectiva pendiente que queda definida con relación a las resistencias RDC y RAC respectivamente. Y entonces con ello también, teniendo en cuenta esta ecuación de este lado, entonces podemos encontrar aquí, recuerden que la corriente colector en el punto de operación es beta veces esta. Entonces si multiplicamos esto por beta, tenemos esta expresión acá, que es genérica también, y BCQ también, usando esa expresión de la línea de carga, ¿sí? Entonces tenemos acá el punto de operación Q. Para cualquier punto de operación ICQ, BCQ puede ser arriba, abajo o en el centro del circuito. En la siguiente diapositiva entonces vamos a ver el caso particular de las ecuaciones para el punto de operación en la mitad de la línea de carga AC para lograr máxima excursión. Entonces como caso particular de la imagen anterior, entonces tenemos ahora las ecuaciones para máxima excursión. Entonces de nuevo R1 y R2 se calculan de la misma manera. También el punto de operación en la entrada para IBQ se calcula de la misma manera también, según se demostró en la videoclase anterior. También la condición de estabilidad que ya mencioné, la RDC y la RAC no se afectan de acuerdo a esa selección para máxima excursión, pero acá te viene lo importante. Entonces se requiere estos dos puntos ahora sí definidos, como también se demostró hace un par de diapositivas, para poder lograr que BCQ se ubique en la mitad de la línea de carga AC, es decir, en BCC' sobre 2. Entonces, esto se logra, o sea, esta ubicación del punto de operación en la mitad de la línea de carga se logra cuando tenemos que BCQ es esto, como se mostró hace un par de diapositivas, y la corriente ICQ entonces sea esta. Entonces, esas son las condiciones todas que se requieren en este circuito para lograr una máxima amplificación, una máxima excursión de ese sistema. Entonces vamos a poner esto en operación en un video tutorial que podrán ver a continuación de este video. Como siempre, también la bibliografía de este tema para complementar el estudio de esta videoclase. Hasta pronto.